El bullicio de los peatones del Parque Central parecía amortiguarse cada vez que Leonardo hablaba. Lila se pregunta qué anda haciendo acá, si no ha pasado mucho tiempo desde que se fueron y regresaron a la isla a través de las fracturas del aire. Lo miró fijamente a los ojos humanos que ahora mostraba, intentando descifrar la urgencia de su inesperada visita en mitad de la ciudad. Y Leonardo dijo: «Las cosas están cambiando, Lila, pero tampoco quiero que pienses que vengo a convencerte. Simplemente sentí algo que debería venir a verte». Y Lila lo miró y dijo: «¿A qué te refieres?». Y Leonardo solo se quedó en silencio unos segundos, acomodándose las mangas de su traje elegante. Miró el entorno del parque, las farolas de metal y los árboles viejos antes de responder. «¿Es el ambiente, Lila? ¿No lo notas?», preguntó de forma pausada. Y Lila dijo: «Sí, lo he notado últimamente, pero pensé que era la isla queriendo que regrese». Recordó el frío que le recorría la nuca en la pizzería y los constantes parpadeos de las luces comerciales. Y Leonardo dijo: «En parte es de ella, pero también este lugar también formará parte de ese lugar». Y Lila lo miró. «¿Cómo es eso posible?». La idea de que la metrópolis ordinaria fuera devorada por la geografía mística del bosque y las playas oscuras desafiaba cualquier lógica. Y Leonardo dijo: «No lo sé. Solo noto que los aquellos andan entre la gente y uno que otro voltea a vernos». La advertencia de sus palabras congeló el ambiente del banco de metal, y Lila volteó, igual Clara, y lo notaron de inmediato. Al clavar la vista en la multitud que paseaba por los pasillos de adoquín, descubrieron que la normalidad de los civiles se había roto de forma silenciosa. Un hombre que leía el periódico en una banca cercana, una mujer que empujaba un cochecito de bebé y un joven que caminaba con un café en la mano detuvieron sus movimientos ordinarios al mismo tiempo. Sus rostros mantenían esa rigidez mecánica y fría que Clara ya había visto en los obreros de la calle Greywood. Las miradas estáticas de los aquellos, infiltrados perfectamente con ropa común en mitad de la multitud, se fijaron directamente en ellos tres, listos para hacer valer las nuevas fronteras que estaban construyendo en la ciudad. El Parque Central dejó de ser un refugio en un parpadeo. Leonardo y Lila sintieron un peligro que Clara no supo cómo reaccionar. El ambiente se volvió tan gélido y denso que los civiles ordinarios comenzaron a apresurar el paso sin saber por qué, intuyendo de forma inconsciente la amenaza que se desplegaba en los pasillos de adoquín. A unos metros, la patrulla que había estado vigilando a Clara notó la alteración del orden, y los oficiales, mirando la situación, tuvieron que llamar por radio para pedir refuerzos, intuyendo que el extraño trío de la banca estaba a punto de provocar un nuevo incidente como el de las panteras. La trampa de los impostores se activó de forma silenciosa. Algunos aquellos del parque se detuvieron en seco observando a los tres en las bancas. Dejaron caer periódicos, bolsas de compras y teléfonos, volteando sus rostros rígidos y carentes de expresión hacia ellos, bloqueando las salidas de los andadores con una sincronía robótica. Y uno que otro oficial se acercaba con la mano en la funda de su arma, intentando mantener el control de la zona de rutina, sabiendo que un enfrentamiento en campo abierto contra los camaleones de la isla sería fatal. El líder del clan tomó la iniciativa y Leonardo le pidió a Lila y a Clara: «Hay que movernos ya». Y Lila reaccionó de inmediato, poniéndose en pie de un salto, y a Clara le costó trabajo que Lila tuvo que jalarla rápido queriendo explicación de por qué los civiles del parque actuaban de esa manera tan siniestra. Las tres figuras rompieron la marcha entre las bancas, con Leonardo tratando de alejarse de ahí lo más rápido posible hacia los límites del estacionamiento público. Ante la insistencia de la joven de la oficina, Lila dijo: «No hagas preguntas y solo muévete». El miedo en la voz de su amiga fue suficiente, y Clara lo hizo, corriendo con el corazón martilleándole en el pecho, esquivando los árboles viejos. La manada de impostores se puso en movimiento tras ellos. Uno de los aquellos dejó de hacer lo que estaba haciendo y comenzaron a seguir a los tres, acelerando el paso con un andar mecánico y veloz que no correspondía a personas normales. La policía intentó intervenir de la peor manera y uno de los oficiales intentó adelantarse para cortarle el paso a los fugitivos, desenfundando su pistola reglamentaria, pero uno de los aquellos lo tomó y lo empujó lejos.
El impacto del brazo del impostor tuvo la fuerza física de una prensa de madera. Arrojó al policía contra una fuente de piedra, rompiéndole el uniforme. La criatura felina lo miró y continuó su marcha sin inmutarse, ignorando las leyes y el plomo del mundo ordinario. El pánico se desató entre la multitud del parque al ver la agresión, y Lila y Leonardo y Clara avanzaron para salir de ahí lo más rápido posible, abriéndose paso entre los transeúntes que corrían despavoridos hacia las avenidas principales. Cruzaron los torniquetes del estacionamiento en mitad del ulular de las alarmas locales y llegaron al auto de Leonardo. El vehículo era un coche elegante, oscuro y discreto, estacionado estratégicamente cerca de la salida. Los tres abrieron las portezuelas a la prisa y subieron al auto, cerrando los seguros con un golpe seco. Leonardo encendió el motor de un parrazo y pisó el acelerador a fondo, haciendo rechinar las llantas contra el asfalto para huir de la red de cazadores que ya se apoderaba del centro de la ciudad. El motor modificó su ritmo mientras el vehículo cortaba el aire de las avenidas comerciales. Leonardo va por las calles alejándose de aquel caos del Parque Central, manteniendo las manos firmes en el volante y la mirada fija en el retrovisor. Con precaución, mira si alguna patrulla lo sigue, pero la confusión generada por la agresión de los saqueos contra el oficial en la fuente provocó un embotellamiento masivo que bloqueó el perímetro. Ellos se quedaron muy atrás, atrapados en mitad del tráfico ordinario y las alarmas vehiculares de la ciudad. Sabiendo que las cámaras de seguridad y las panteras seguían activas en el bajo mundo, Leonardo toma otras rutas secundarias, doblando por callejones industriales y zonas residenciales olvidadas, hasta llegar a algún lugar seguro donde ellos podrían estar mejor. El coche redujo la marcha en un sector apartado, rodeado por una densa niebla matutina que borraba las azoteas de las fábricas, y llegan a una iglesia abandonada, una estructura antigua de piedra gris y ventanales góticos rotos, donde algunos los esperan ahí. El sitio estaba protegido por las mismas corrientes de aire helado que Clara ya había sentido en la casa de la calle Greywood, indicando que el tejido de la realidad estaba fracturado en ese punto de la ciudad. El auto se detuvo en el patio de hierba crecida y ellos se bajan a la prisa, cuidando de no dejar rastros en el fango, y se adentran al interior del templo derruido. La luz pálida del día se filtraba por las grietas del techo, iluminando el altar desierto. Al cruzar el umbral, el ambiente tenso de la persecución se transformó en un reencuentro cargado de una felicidad increíble. Lila reconoce a Rosalía, una chica de cabello rosa y su lindo vestido rosa, que la abraza con alegría de par en par, rompiendo por un momento la fría solemnidad que el clan de los conejos solía mantener ante los extraños. Las dos amigas se sostuvieron con fuerza, sabiendo que el tiempo en el mundo ordinario se estaba acotando para todas. Clara se quedó parada detrás de Lila, frotándose los brazos por el frío del ambiente y asimilando la presencia del resto del grupo que aguardaba en la penumbra de las naves laterales. Y otros jóvenes que se encuentran ahí no pertenecían únicamente a la herencia de los conejos. Por primera vez en la travesía urbana, los diferentes clanes de la isla se habían reunido bajo un mismo techo para resistir la invasión de los aquellos. Algunos llevan máscaras de ciervos con grandes cornamentas talladas en madera seca, y otros de jóvenes con máscaras de oso hechas de cuero endurecido y garras grabadas en los bordes. En las esquinas más oscuras de la iglesia, vigilando las entradas secundarias con un andar ágil, uno que otro lleva una máscara de zorro que recordaba al vigilante del faro. Y otro joven lleva la máscara de hurón, cuyos rasgos alargados y afilados indicaban pertenecer al clan de los rastreadores del bosque de árboles altos. Ninguno de los presentes habló con voces humanas. Los jóvenes de los clanes permanecieron estáticos bajo la luz gris, con sus miradas ocultas tras las rendijas de los rostros de madera, midiendo la entrada de Clara con una paciencia gélida. Sabían que el tributo de la calle Greywood ya estaba operando y que la iglesia abandonada era el último fuerte antes de que la ciudad entera fuera devorada por la geografía mística de la isla que se movía. Clara dio 2 pasos hacia atrás en el suelo de piedra agrietado de la iglesia, con los brazos cruzados y la respiración acelerada ante el espectáculo de las figuras de madera y cuero que la rodeaban. Clara quiere saber quiénes son estas personas y por qué llevan máscaras de animales. Ella piensa que es un culto o algo parecido que adoran a entidades prohibidas en el bosque.
Al sentirse atrapada en mitad de una locura ritual que no le pertenecía, el pánico le devolvió el impulso de huir. Ella decide salir de inmediato hacia las puertas góticas del templo, pero Lila la detiene tomándola firmemente de la muñeca, obligándola a quedarse en mitad de la nave central, y dijo: «No tienes que temer, Clara. Ellos son conocidos míos y algunos vienen porque no saben qué hacer». La camarera miró a los jóvenes de los clanes de los ciervos, los osos, los zorros y los hurones que permanecían estáticos en las sombras y continuó desenterrando la verdad que Clara tanto se negaba a aceptar. Ellos y yo pertenecemos a la isla. Algunos logramos salir y otros vienen por voluntad propia, pero ella, tarde o temprano, vendrá por nosotros, Clara. Lila dio un paso más hacia ella, con una seriedad que cortaba el aire gélido del templo abandonado. Y puede que no recuerdes qué pasó contigo, pero si todo esto te hace familiar, tienes que recordar lo que pasó con tu abuela. Es algo que tienes que buscar por ti misma. Ellas están aquí porque aquí su vida no tiene sentido. Preferimos vivir en la isla que estar en este lugar. Para los hijos de las máscaras, la metrópolis ordinaria con su asfalto, sus trabajos mecánicos de pizzería y su burocracia policial era una prisión vacía. La geografía mística de la isla que se movía era su único hogar real. A pesar de las palabras de su amiga, el mapa de la realidad ordinaria seguía demasiado arraigado en su mente. Y Clara sigue sin comprender qué está pasando, negando con la cabeza entre los escombros de la iglesia, sintiendo que el expediente forense de la calle Greywood E5 y el sobre con dinero de los aquellos seguían siendo un laberinto sin salida. Y en eso llega Leonardo y la mira fijamente en sus ojos. El joven alto y elegante de traje oscuro se plantó frente a Clara de forma pausada, reduciendo la distancia entre ambos hasta que la luz pálida de los ventanales rotos iluminó sus rostros. Leonardo entornó los párpados, analizando las pupilas de la joven de la oficina con una fijeza sobrenatural, buscando las marcas invisibles de los clanes. Tras unos segundos de silenciosa inspección, Leonardo nota algo en ellos y dijo: «Ella no pertenece a la isla». La declaración del líder del traje oscuro cayó como un balazo en mitad de la nave del templo. Y Lila dijo: «¿Cómo es eso posible? Porque siempre los extraños llegaron a donde yo trabajo». La camarera de la cola de caballo soltó la muñeca de Clara, completamente desconcertada por el veredicto del joven alto. Recordó el estallido del ventanal y a los hombres de traje con guantes negros acechándola en mitad de la bruma. «No tiene sentido», insistió Lila con la voz rota por la confusión. «He trabajado desde ahí, desde que llegué, y luego ustedes vinieron. Todo este tiempo asumí que los recolectores de ojos rojos venían persiguiendo el rastro de Clara y de la herencia de la calle Greywood. Pero si ella no lleva la sangre de los clanes en sus venas, significa que las panteras y los aquellos no la estaban cazando a ella, sino que la isla entera la está usando como un anzuelo para obligarnos a todos los demás a regresar a la fuerza». Leonardo dio un paso más hacia ella y su postura alta y elegante proyectó una sombra pesada sobre las piedras agrietadas del templo. El joven de traje oscuro fijó sus pupilas en las de ella y explicó qué es lo que miró realmente en los ojos de Clara. «No hay rastro de la marea de la isla en ti, Clara», dijo Leonardo con esa voz pausada y fría. «En tus ojos no hay miedo al bosque, ni la herencia de los clanes, ni el llamado del carrusel. Lo que vi en tus pupilas es un reflejo limpio del mundo ordinario. Eres una extraña absoluta para esta tierra. Eres una humana común que se cruzó en el camino equivocado». Al escuchar que toda su pesadilla no era más que una gigantesca y absurda confusión mística, la frustración de Clara estalló por completo. Y mientras él explica, Clara exige a Leonardo que la lleve de regreso a su auto. No le importaban las panteras, ni la policía que la vigilaba en el parque, ni los clanes. Solo quería abordar su vehículo y alejarse de esa iglesia abandonada. «Me vas a sacar de aquí ahora mismo», le gritó Clara, plantándose frente a él. «Llévame a mi coche. Yo no tengo nada que ver con sus malditos animales de madera». A unos pasos de distancia, Rosalía la observa y se pone la máscara de conejo. La chica de cabello rosa cubrió sus facciones humanas con la pulida madera blanca, ocultando su calidez bajo el diseño ritual, y la mira de pies a cabeza. En ese instante, su personalidad cambia por completo. La dulzura con la que había abrazado a Lila se evaporó, adoptando una rigidez mecánica, fría y cortante, típica de los centinelas del bosque. «No sé por qué la trajeron hasta aquí», sentenció Rosalía desde el interior de la máscara de conejo con un susurro gélido. «Sea lo que sea que busque el territorio con ella, ya sean los aquellos o los otros o los extraños o los susurradores,
Vendrán hasta aquí siguiendo su rastro ordinario. Ella es una brecha abierta en nuestro escondite. Leonardo la miró fijamente a Rosalía, asintiendo en silencio antes de volver a clavar sus ojos en la joven de la oficina. Los líderes del clan querían saber quién era realmente Clara y por qué la casa de la calle Greywood la había aceptado en su interior si no llevaba la marca de la sangre en las venas. La duda flotaba como un veneno en la nave de la iglesia. Al descubrir que su amiga de la oficina era una intrusa sin vínculos con el bosque, la lealtad que las unía se agrietó de forma violenta y Lila simplemente se apartó de Clara, un poco molesta por haberla ayudado y por su comportamiento. La camarera de la cola de caballo dio 3 pasos hacia atrás, cruzando los brazos con rabia, sintiendo que había arriesgado su vida ante los recolectores de la pizzería y los impostores del Parque Central por alguien que ni siquiera pertenecía a su realidad. El ambiente se volvió aún más hostil en la penumbra del templo. Desde lo alto del coro de ruido, unas plumas oscuras se agitaron entre las sombras y descendió una nueva figura. Y en eso, un joven del clan de los búhos con su túnica gris y pesada caminó hacia el centro del altar. Su rostro estaba cubierto por una máscara de búho de ojos inmensos y fijos, tallada en madera de sauce. El rastreador nocturno miró el desorden de los clanes y dijo: «Ella no debería de estar aquí, chicos. Los cazadores de la niebla están acortando las distancias, y si los susurradores escuchan el latido de un corazón ordinario en este santuario, nos triturarán a todos antes del amanecer». Leonardo se aparta un poco de la gente y abre un portal que lo llevará a su auto en el parque. Con un movimiento rápido de su brazo derecho, fracturó el aire de la iglesia abandonada, desprendiendo ráfagas de vapor helado que iluminaron las piedras góticas con un resplandor pálido. Leonardo señala el portal. «Ahí te llevará hacia tu auto». Clara dio un paso hacia la brecha de cristal roto, pero antes de que pudiera cruzar, la camarera de la cola de caballo la encaró una última vez. La frustración y el desprecio de las leyes del bosque marcaban sus facciones humanas, y Lila lo mira fijamente y le dice: «No me vuelvas a llamar, Clara». El quiebre de su amistad fue absoluto, una línea definitiva trazada por la traición y el engaño de la herencia de la calle Greywood. Y ella, molesta, cruza el portal y se cierra detrás de ella, sellando el tejido de la realidad con un soplido violento que devolvió la penumbra al altar desierto. En el interior del templo de ruido, la tregua del clan se disipó. Los demás se miran entre ellos, con las máscaras de los ciervos, los osos, los zorros, los hurones y los búhos reflejando la luz gris del techo, procesando el veredicto del líder del traje oscuro. Y Lila se acercó a Leonardo y dijo: «¿Es verdad eso?». Y Leonardo dijo: «Ella es peligrosa, Lila, no por lo que representa. Es como nosotros. La isla reclama, pero a ella, la casa la quiere a ella. Es un peligro para todos los que la rodean. Ella tendrá que buscar sus respuestas sola». La revelación de que la vivienda de la calle Greywood poseía una voluntad propia que usaba a Clara como una anomalía ordinaria para romper las reglas de los clanes dejó a Lila sin palabras. Y Lila asiente, comprendiendo finalmente la advertencia del joven del búho, sin perder un segundo más, sabiendo que el latido humano de Clara ya había dejado un rastro fresco en el sector. El líder del grupo tomó el mando, y Leonardo mira al grupo. «Chicos, es momento de irnos. Este lugar ya no es seguro». Los guerreros de los diferentes clanes se prepararon para la evacuación inmediata en mitad de la densa niebla que ya trepaba por los ventanales. Y Leonardo abre otro portal y señala: «Ese te llevará a tu casa, Lila. Cuídate mucho, amiga. Nos vemos». Y Lila cruzó el portal de un salto, regresando a la aparente seguridad de su apartamento de la ciudad antes de que la cacería la consumiera. La brecha se cerró a sus espaldas, dejando al líder elegante a solas con los últimos centinelas de madera. Fue en ese instante exacto cuando el aire de la iglesia se congeló por completo. Y Leonardo miró hacia la entrada principal del templo de piedra. Los portales habían sido rastreados. Los hombres de traje y sombrero aparecieron delante de ellos, observándolos desde el umbral con sus guantes negros puestos y sus ojos comenzando a encenderse en ese rojo intenso y letal, listos para cobrar el precio de haber interferido en el camino de la elegida de la casa. En mitad de la iglesia abandonada, la tensión se disipó de la forma más extraña. Los hombres de traje voltean a ver si está Clara, pero no está, y se marchan de inmediato.
Ignoraron por completo a Leonardo y a los centinelas de los clanes. Su único objetivo era la humana ordinaria. Y al notar que su rastro ya no estaba en el templo, se desvanecieron de regreso en la niebla sin derramar una sola gota de sangre. Al otro lado de la ciudad, el portal de cristal roto se abrió y se cerró a ras de suelo en mitad del estacionamiento público. Clara llega a su auto en el Parque Central, mareada por el viaje interdimensional y con las palabras cortantes de Lila repitiéndose en su cabeza. Sin embargo, el mundo ordinario no le dio tiempo para asimilar el quiebre de su amistad. Apenas puso la mano en la manija del vehículo, algunos oficiales la miran y comienzan a seguirla a pie con las armas desenvainadas, alertados por el alboroto que los saqueos habían causado minutos antes en las fuentes del parque. Esta vez, la policía de rutina no se limitó a observarla desde la distancia. Rodeándola rápidamente entre los autos estacionados, la logran detener y la llevan dentro de la patrulla a la fuerza, ignorando sus protestas y poniéndole las esposas de metal. El vehículo arrancó a toda velocidad con las sirenas abiertas y la llevan a la comisaría para hacerle interrogatorios y explicaciones. La metieron en una sala fría de paredes de concreto, sentándola frente a una mesa metálica bajo la luz parpadeante de un foco. Dos investigadores de la fiscalía abrieron una carpeta y comenzaron a presionarla con preguntas de forma agresiva. Exigían saber de cómo consiguió su teléfono celular, el cual se suponía que estaba resguardado bajo llave en la caja de evidencias del Hospital Horizon, y cómo las cuentas comenzaron a ser activadas de la noche a la mañana, rompiendo los bloqueos financieros del Estado. El desgaste de la joven de la oficina era total. Clara no supo dar esas respuestas, ya que todo había sido obra del falso detective y del sobre de dinero que los saqueos le habían dejado bajo el colchón. Fue en mitad de ese callejón sin salida legal cuando el entorno de la comisaría sufrió su alteración definitiva. Las luces del pasillo exterior parpadearon y se apagaron de golpe, sumiendo el edificio en una penumbra grisácea. Los cristales de la sala de interrogatorios comenzaron a cubrirse de una fina capa de escarcha. Es cuando uno de los saqueos, un detective, entra al interrogatorio con su gabardina oscura y su sombrero clásico puestos. Los investigadores de la fiscalía se pusieron en pie de un salto, llevando las manos a sus fundas de servicio para detener al intruso, pero la velocidad y la fuerza física del impostor camaleónico fueron brutales. En un parpadeo, el falso detective mató a los oficiales con movimientos limpios, secos y mecánicos, rompiéndoles el cuello antes de que pudieran gritar o accionar sus armas. Los cuerpos de los agentes se desplomaron sin vida sobre el suelo de linóleo, sin inmutarse por la sangre ni por las alarmas que comenzaban a sonar de forma distante en la jefatura. El emisor de la isla caminó de forma pausada hacia la mesa y se sienta frente a Clara, mirándola fijamente con esos ojos opacos que se negaban a parpadear, manteniendo esa rigidez fría y cruel que demostraba que no era una persona real. El hombre de la gabardina extendió su mano enguantada y le entrega una carpeta de investigación de color manila, deslizándola sobre el metal frío hasta que tocó los dedos esposados de la joven. Los impostores biológicos que estaban remodelando la calle Greywood habían destruido las leyes de la ciudad para dejarle claro a Clara que el mundo ordinario ya no tenía poder para juzgarla y que las respuestas que buscaba sobre su abuela estaban encerradas en esos documentos prohibidos. El sonido de las alarmas de la comisaría comenzó a resonar al fondo del pasillo, pero en el interior de la sala de interrogatorios el tiempo parecía haberse congelado sobre la mesa metálica. Clara abre la carpeta frente al detective con las manos temblorosas, deslizando las hojas de papel membretado que olían vagamente a humedad, a salitre y a tinta vieja. Al clavar la vista en las primeras páginas, descubre el verdadero informe forense de lo que su abuela hacía en la calle Greywood. La versión oficial que la policía ordinaria le había dado al principio de la mudanza quedó completamente pulverizada. El documento detallaba con una frialdad técnica que le heló la sangre, que en verdad no murió de un ataque al corazón en el interior de su casa. No fue un deceso tranquilo en su cama, rodeada de la paz de su hogar. Clara pasó la página y sus ojos se abrieron de par en par al encontrar las fotografías forenses originales. El informe especificaba que la anciana había fallecido afuera, como le habían dicho anteriormente, por unos informes que la fiscalía había intentado archivar en secreto, El texto describía de forma exacta lo que los analistas de datos habían descubierto. El cuerpo rígido de su abuela había sido encontrado tirado sobre el asfalto frío, en mitad de una densa niebla matutina, a varias cuadras de la propiedad.
Pero lo más perturbador del informe forense eran los detalles físicos del cadáver. El médico legista de la isla había notado que las yemas de sus dedos estaban completamente destrozadas y cubiertas de astillas endurecidas por la sal del mar, con las uñas arrancadas como si hubiera estado escalando febrilmente superficies de madera gruesa en mitad de la nada. El informe concluía que la causa de muerte no había sido una falla cardíaca ordinaria, sino una asfixia por sumersión interna. Sus pulmones estaban completamente colmados de agua salada y algas profundas del océano, a pesar de haber muerto en mitad de una calle residencial pavimentada a kilómetros de cualquier costa conocida. Clara levantó la mirada del papel con la respiración cortada y fijó sus ojos en el falso detective. Comprendió de golpe la macabra lógica de la calle Greywood. Su abuela no era una víctima ajena al territorio. Había estado intentando traer el océano y el bosque de la isla directamente al asfalto de la ciudad, mediante la remodelación, pagando el precio con su propia carne. El impostor de la gabardina no se movió de la silla. Mantuvo su postura rígida y mecánica, observándolas a través de sus ojos opacos que se negaban a parpadear, disfrutando en silencio del momento en que Clara asimilaba que la casa que estaba arreglando no era una simple propiedad familiar, sino el portal de anclaje que su abuela había dejado inconcluso y que ahora la quería ella para terminar de romper las leyes del mundo ordinario. El detective de los aquellos usó su fuerza para romper las esposas de Clara con un movimiento seco, partiendo el eslabón de acero como si fuera de papel. El metal golpeó la mesa con un ruido sordo. El impostor se puso en pie, acomodó su gabardina y le ordenó que se vaya antes de que vengan los demás oficiales del SWAT a registrar la sala de interrogatorios. Clara está un poco harta de toda esa situación, que no sabe qué hacer. Con la carpeta de investigación del caso de su abuela bajo el brazo, salió de la comisaría cruzando los pasillos en penumbra en mitad del caos de las alarmas. Al llegar a la calle, miró hacia las avenidas y pensó en su auto. Quizás tenga que ir al corralón para sacarlo de ahí, confiscado por la policía en el Parque Central. Pero no le importa el vehículo en este momento. El cansancio y el agobio de las persecuciones la superaban. Mejor decide ir a su casa de la herencia y camina hasta la esquina, donde toma un taxi que la deja cerca de ahí, pagándole con uno de los pocos billetes sueltos que le quedaban en el bolsillo. El taxi se alejó a toda prisa, dejándola sola bajo el cielo nublado de la calle Greywood. Al avanzar por el jardín, Clara notó que los trabajadores ya no están en la propiedad. El ruidoso personal de plomeros, albañiles e ingenieros de los aquellos se había esfumado con el fin del turno. Sin embargo, el impacto visual fue inmediato. Tanto el interior como el exterior cambió mucho respecto al abandono en el que estaba. Se detuvo en el porche contemplando los muros recién resanados y la pintura fresca que olía fuertemente a resina. Al cruzar el umbral se ve un poco mejor arreglada de un principio. Había pequeños cambios sutiles en las molduras del techo, los focos nuevos y las tuberías que ya no goteaban, pero ya no se mira la casa horrible de antes. El aspecto maldito y descuidado que hacía que nadie quisiera pasar por esa calle había sido borrado por completo. Clara dejó la carpeta forense sobre el colchón del suelo, respirando el penetrante olor a tierra mojada que persistía en las habitaciones limpias, comprendiendo que los aquellos habían completado la primera fase de la reconstrucción para obligarlas a quedarse dentro del fuerte que su abuela levantó en el asfalto. La noche se asentó por completo sobre la calle Greywood, trayendo consigo ese silencio denso que siempre parecía congelar el aire alrededor de la propiedad. En mitad del vestíbulo, Clara intenta seguir investigando en la carpeta de investigación sobre el caso de su abuela, pasando hoja por hoja las descripciones forenses sobre los pulmones colmados de agua salada y las astillas en sus dedos. Mientras ella se acomoda en el colchón, la luz pálida de los nuevos focos del techo iluminaba las perturbadoras fotografías del cadáver hallado en el asfalto. Y después de unas horas de ver toda la carpeta de investigación, analizando los datos que la fiscalía había intentado ocultar, el sonido de unos neumáticos sobre el pavimento interrumpió su lectura.
un auto se estaciona fuera de su casa, deteniéndose de manera pausada junto a la banqueta. Al cabo de unos segundos, unos pasos firmes cruzaron el jardín húmedo y tocan la puerta con 3 golpes oficiales. Clara soltó los papeles con frustración, caminó hacia la entrada y quitó los cerrojos. Al abrir, descubrió que es uno de los agentes queriendo respuestas. Se trataba de uno de los investigadores de alto rango que buscaba ligar los hilos sueltos tras la masacre de la comisaría y la desaparición del falso detective de la gabardina. Al ver la placa del oficial, la paciencia de la joven se terminó por completo. Y Clara, simplemente molesta de que ya no ha podido vivir tranquila todos los días. La están siguiendo los oficiales que la tratan de terrorismo y le congelan las cuentas como si ella fuera la causante. Estalló en reclamos directos frente al porche. Estaba harta de ser el blanco de un sistema legal que no entendía nada de lo que realmente estaba pasando en esa calle. Le gritó que ella solo era una empleada ordinaria de unas oficinas, que su departamento había sido destrozado por el SWAT y que no tenía por qué pagar los platos rotos de una investigación que la acosaba día y noche sin ninguna prueba real de criminalidad. Y el agente pues trata de calmarla y entiende la situación al ver el desgaste físico y el cansancio reflejado en su rostro. El oficial bajó la libreta de anotaciones, miró de reojo las paredes limpias de la casa recién remodelada por los saqueos y, asumiendo que la fiscalía y los bloqueos financieros se habían enseñado de forma injusta, con una civil inocente que solo heredó una vivienda maldita, simplemente le pide una disculpa. El hombre admitió que la presión de los noticieros y el pánico del asalto en el supermercado habían entorpecido el juicio del departamento, comprometiéndose a retirar las patrullas de vigilancia del perímetro para que ella pudiera continuar con su vida en paz. Clara lo miró en silencio, sabiendo que las disculpas de la policía ordinaria llegaban demasiado tarde. El mundo real finalmente se estaba rindiendo y apartándose de su camino, dejándola siempre a las solas con el verdadero tributo que la casa aún le exigía terminar desde la penumbra.